es el momento en que también tú tienes otra vocación y sobre todo facilidad, mucha facilidad para poder estar atrás de un micrófono? ¿Cuándo es el momento de esta transición, de este paso? Fue algo de veras increíble, porque yo nunca pensé dedicarme a eso, nunca. Yo daba clases en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, pero jugaba fútbol americano. Y entonces, un periodista, que yo creo que no era yo tan malo, llegó y me dijo, oye, te quiero hacer una entrevista en radio. Sí, cómo no, yo voy, con mucho gusto. ¿A dónde es? En Organización Radio Fórmula. Oh, sí, yo voy para allá. Ya, llegué, entré a la cabina, nos platicamos una hora más o menos, y ahí cambió mi vida para siempre, porque me dediqué a la comunicación. Saliendo de la cabina, me toma del brazo, nunca se me va a olvidar su nombre, el licenciado Julio Velarde, que era el director de Organización Radio Fórmula y el presidente de la Sociedad de Radiodifusores de México. Me toma del brazo y me dice, oiga, usted tiene buena voz y sabe de lo que habla, ¿se queda con nosotros? Y dije, bueno, pues no le doy codazos a nadie, así que me invitó, ¿no? Y dice, no, ya está usted con nosotros. Y empecé a hacer radio. Y el programa era de 7 a 8 de la noche. Y pues ahí estuve como 5 años o 6 años, sin faltar un solo día a un programa. Y en ese caminar en el radio, que es muy interesante, me piden licencia de locutor, porque hay sindicato. Entonces dijeron, tiene que sacar su licencia o se va de aquí. Los del sindicato, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a hacer mi examen. No, de veras, es increíble ese examen. Son como 2 horas. Sí. Me preguntan el nombre del pípila. Y dices, oye, pues sí, te preparas y todo, ¿no? Pero vaya, es un ejemplo del examen. Y no quiere decir más que conocimientos básicos, conocimientos de historia, conocimientos de muchas cosas, ¿no? Y luego nos metían a una cabina y hacer un diálogo X, y luego a leer nombres especiales como el polaco, como Reinstein, Kingston, en diferentes idiomas, y ya hacer el examen, ya lo pasaba, ya podía seguir siendo locutor, comentarista, y aparte había licencia A y licencia B. Si tenías profesión, o sea, estudios mayores, tenías A de entrada, pero si no, pues tenías B. Pero ¿qué pasaba? Los de A podíamos decir comerciales, los de B no. Y eso fue lo que fui aprendiendo en ese lapso del radio, a comunicarme. Y el radio es fantástico, porque ahí no ves más que al ingeniero que está enfrente de ti llevando los controles. Es todo lo demás es imaginación, todo lo demás es plática, de que si estás en el campo tienes que decir desde qué color es, ¿no? Todo. Así es. Porque ese es el radio. Y entonces allí empecé yo a tener relación con mucha gente, invitar a mucha gente, inclusive cuando empezaba la NFL, empecé a platicar con gente de la NFL y me convertí en un invitado de ellos. Por ejemplo, los Vaqueros de Dallas me invitaban siempre a sus partidos en aquel estadio precioso. Hoy tienen uno que supera ese. Y luego Los Ángeles Rams también me invitaban y me daban 12 boletos de Super Bowl. Nada más. Y yo lo regalaba, fíjate. Y entonces ahora te dan un coche por un boleto. Decís, no, bueno, qué cosas suceden, ¿no? Estando en el radio, me jalan para la televisión. Llega Juan Saldaña, creo que se llamaba el director en aquella época. Ellos eran gente de política. Y el arquitecto José Luis Silva se fue al área de eventos especiales y deportivos. Y el arquitecto había sido jugador del Poli Guinda. Y entonces me dice, oye, Sergio, ¿te vienes con nosotros, no? Sí, cómo no, arquitecto, yo voy para allá. Dice, el viernes te hacemos tu casting. Sí, cómo no, ya llegué. El casting fue un programa en vivo en la noche. Y ya terminamos y me dice, pues ya estás adentro. Y empezamos a hacer televisión. En aquella época, Canal 11, creo que nada más llegaba a la Santa María. Sí. No tenía mayor proyección. Era muy cortito, pero empezamos a hacer una gran labor. Ya conforme fue pasando el tiempo, pusieron la gran antena, mejoraron los estudios y los equipos porque teníamos unas cámaras, vamos, con unas camarotas gigantescas. Ahora ya las conoces como son las modernas, ¿no? Pero en aquella época el estudio creo que era 4x4, ya exagerado 5x5. Ese era el estudio. Y después, bueno, ahora ya tiene hasta tribunas, ¿no?
Pero así empezamos y fue dándose de tal manera que, bueno, ahora lo puedes escuchar y ver en San Diego, por ejemplo, ¿no? Y de punta a punta de la República Mexicana, pero cuando yo empecé en Canal 11, llegaba a la Santa María. Y ya si no hacía mucho o algo así, se extendió un poquito más. Pero también empecé a hacer esa labor de invitar gente muy importante del deporte, no nada más de fútbol americano. Como en el colegio había hecho yo todos esos deportes, claro que no sabía. Y entonces empecé a hacer otros deportes, siempre amateurs, nunca de fútbol, soccer profesional ni nada de eso. Yo me acuerdo que empezamos a hacer tantas cosas que en aquella época el público no aceptaba. Hoy ya, por ejemplo, estadísticas en fútbol, soccer, no había eso. O sea, ¿cuántas veces han tirado? ¿Cuántas veces ha tenido el balón? Bueno, no existía. Ahora ya pueden decir, no, pues ya ganaron esto porque jugó fulano e hizo todas estas cosas, ¿no? Y también empezamos a hacer mujeres comentaristas de deportes. No existían en ninguna parte. Canal 11 fue el primero en tener comentaristas deportivos. Ni en Estados Unidos las tenía. Y entonces estas chicas que eran de la Carlos Septién, invitamos de varias escuelas, de la Escuela Superior de Educación Física, de diferentes escuelas de periodismo. Y la Carlos Septién tiene fama, ¿no? Y llegó Ivonne Alfaro Patel, llegó Georgina García Travesí, llegó Carmen Delgadillo, y empezaron a hacer televisión deportiva y era una bonita imagen. No eran chicas de modelos, no, hablaban, tenían participación en juegos de básquetbol, en el atletismo, porque llegamos a hacer todo eso. A mí me tocó la suerte, la fortuna de narrar la primera maratón internacional de la Ciudad de México. Profesor Sandalio Sanz de la Maza era el director de actividades deportivas del Distrito Federal de aquella época. Me dice, Sergio, tú te vienes conmigo, vamos a hacer todo esto. Luego llegó Mondragón y Cal, Manuel Mondragón y Cal, que fue presidente de la Federación de Taekwondo, un deporte que ha traído medallas a México. Él estaba como presidente de la Federación de Taekwondo. Hacíamos Taekwondo en el estadio, en el gimnasio de allá de División del Norte y Churubusco. Ahí hacíamos ese tipo de deportes. Era de verdad sensacional. Y luego Mondragón y Cal lo nombran director de actividades deportivas del Distrito Federal, pues seguimos a través de Canal 11 haciendo todo eso. Perfecto, mi Sergio. Vamos a hacer una pausa para poder regresar contigo a que nos cuentes también qué sucede ya en tu labor ante el micrófono y tu paso ya por el Politécnico Nacional, por el querido Instituto Politécnico Nacional. No nos despedimos, vamos a una breve pausa y continuamos. Seguimos. Gracias, amigos de TV Show, Ronderos Medios, y regresamos con nuestro querido amigo Sergio Villamar. Sergio, cuántas anécdotas, cuántas historias de vida, pero nos quedamos un tanto en la cuestión de este paso ya formal en Canal 11, con tantas experiencias que tuviste. ¿Cómo es este paso también de Canal 11 al Instituto Politécnico Nacional? Sabemos que el canal es del Instituto Politécnico Nacional, pero ¿cómo se da esta relación que te ha acompañado toda la vida? Fíjate que estando narrando, haciendo ese tipo de deportes, inclusive llegué a narrar hasta box en Estados Unidos y Canadá, pero en una ocasión llega el licenciado Guillermo López Portillo, llega a ser director del Instituto Nacional del Deporte. Y entonces empezamos a tener relación con él y a hacer programas deportivos para el Instituto Nacional del Deporte. Y ahí. Pero se dio que estando ahí, me dijo el licenciado, oye, quiero que me ayudes para hacer protocolo, porque se había reuniones en el Instituto Nacional del Deporte, traía equipos de Argentina, de X partes, y se enviaban de aquí, de México, equipos muy destacados a jugar en diferentes partes del mundo. Y entonces me dijo, oye, yo quiero que me ayudes también con el protocolo. Sí, cómo no, licenciado, ya sabe. Y entonces empecé a hacer protocolo en Los Pinos con el presidente José López Portillo.
Y estando ahí en ese tipo, no era de diario, obviamente, era cuando tenía que ver con alguna relación, y yo iba a Los Pinos a hacer protocolo. Y se me dio, pero en una ocasión llega el contador Óscar Jofre Velázquez, director del Instituto Politécnico Nacional, y en Los Pinos me vio. ¿Y tú qué haces aquí? Pues es que estoy echando aquí el palomazo, ¿no? Como se dice en el argot. Y me dice, no, yo quiero que te vengas conmigo. Yo quiero que hagas el protocolo del Politécnico. Digo, ¿cómo no? Contador, yo voy para allá. Y entonces empecé a hacer protocolo. Se llamaba, porque en aquella época era director de Relaciones Públicas, licenciado ingeniero Ramírez Guevara. Entonces me dice, oye Sergio, pues hazte los protocolos, ¿no? Y entonces empecé a hacer los guiones a mano. En aquella época todavía la computadora no se nos daba. Y entonces a mano, la lista de invitados especiales, obviamente empezando por el director, pero el Politécnico es una cosa maravillosa, una institución educativa que veras de alto nivel. Tenemos protocolos con embajadores, protocolos con gobernadores, con presidentes de otros países. Esto es en ese tipo político. Académico ni se diga. Llegan a estar rectores de universidades del planeta. Y luego el deporte también se da. Entonces el protocolo abarca en el Politécnico, todo es todo. Los directores tienen que ver con una serie de circunstancias que se van adoptando y se van haciendo esos eventos con un protocolo especializado. No es lo mismo una entrega de diplomas a los investigadores que una participación de todos los directores del Instituto Politécnico Nacional, que les llaman sesiones de acuerdos, ¿no? Y son en diferentes escenarios. El escenario de Zacatenco, por ejemplo, caben más de 800 personas, y llegan ahí muchos muchachos, o llegan investigadores, y así se va dando. Por lo tanto, ese tipo de trabajo, muy minucioso, tú te lo sabes, Roberto. Así es. De veras, mucha adrenalina, porque ahí no puede haber error. El que se para en ese escenario no puede cometer error, se nota. Y si se nota, pues no sirves. Entonces es muy complicado, pero tienes que saberlo, tienes que estudiar. ¿Y qué me refiero a estudiar? Pues cada evento que va a suceder, cuando menos estar enterado de qué se trata toda la historia de eso, ¿no? Para que en un momento dado no vas a hablar tú, porque el que menos habla es mejor. El que habla es un buen consejo. Los que tienen el diálogo. Ese es un buen consejo. Obvio, te toca lo principal, guardar la serenidad y presentar a esas personalidades. Un embajador de Corea del Sur, por ejemplo, que hablaba así pero sí machacaba el español, pero lo decía. Pero ¿de qué se trata, no? ¿A qué vino? Bueno, fue la Feria Internacional del Libro, y fue Corea del Sur el invitado especial de esa famosa feria. Cada año hay una feria, y cada año invitan a diferentes personalidades, imagínate. Sergio, te hemos visto en acción, por supuesto, compartimos momentos muy especiales, y pues te queremos en este... ¿Me pediste? Sí, a ver, si me escuchas bien, ahora sí un poquito. Compartir contigo estas vivencias, felicitarte por tantos años de estar luchando al frente de tu labor, de ser un profesional en todos los sentidos, y sobre todo de que estés este mensaje de que siempre estás activo, siempre con ese optimismo, y que haya muchos años más, Sergio, al frente de tu labor. Es una voz respetable la tuya, y que es muy institucional ya, del Instituto Politécnico Nacional, de Canal 11 y de todos los que pues te apreciamos y hemos visto tu trabajo. Y me despido de esta entrevista con un compañero tuyo, no sé si lo ves aquí, mira. ¿Sí lo ves? Ah, ya lo estoy viendo. Que te manda muchas porras, te manda el Wellum. ¿Sabes cuánto te estimo, Roberto, por todo lo que has participado en mi vida personal?
has sido un excelente director, una personalidad, tú también en el ámbito de los medios de comunicación. De veras, te agradezco este gesto porque para mí mencionar esto no lleva a echar flores, lleva que los jóvenes que escuchen esto, o los muchachos que escuchen esto, sepan que no es fácil, tiene que haber una evolución y estudiar, sobre todo el léxico, tener una presencia que manifieste que le sabes a lo que estás diciendo. No, en el deporte hay gritones y hay comentaristas. Sí. Los comentaristas son los que saben. No está mal que sean gritones. También hay el nido de las arañas y me pongo de pie y hacen gritos. No es malo. A la gente le gusta. Pero el que sabe, el que es comentarista, ese es otro tema. Entonces, los jóvenes que pongan mucha atención en eso, para que si quieren ser comunicadores, pues hay de dos, ¿no? Gritón y espectacular y se vale, no hay problema. Lo otro es conocimiento. Estamos de acuerdo, ese es el consejo para estas nuevas generaciones, mi Sergio. Pues un gran abrazo a distancia y aquí estamos, pendientes de tu labor siempre. Felicidades y pues con el Wellum siempre. Cuando te vemos, el Wellum siempre sale. Un abrazote virtual. Un abrazote virtual. Ya habrá oportunidad. Gracias, mi Sergio. Cuídate mucho.